Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de esta temporada de Animales en las Ondas. Vamos a hablar de algo que a veces nos preocupa mucho a nosotros, cuando nos toca a nosotros, ¿no? Aquello de que nos operan y a ver qué vamos a hacer después, cómo nos vamos a salir de este y tal, pero hoy no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de los animales de compañía con los que convivimos, qué pasa cuando los tenemos que operar, qué pasa después, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer con Marina Gonzalo del Centro Veterinario CRAR de Barcelona, que son especialistas en esto. Y como no, para ir bien y yo sentirme asesorado, apoyado, y para cuando se pongan a hablar de esas palabras que yo nunca entiendo, está aquí María del Centro Veterinario del Barri Llatí. Tú, cuando tengáis que hablar de esas cosas, entras tú y las hacemos cuentas. Así y entonces ya nos dejas. Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no? Perfecto. Marina, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Tú eres la que vas a tener que responder a todas estas cosas. Te va a preguntar más ella que yo. Vale, Pero voy a empezar a preguntarte yo porque... Ahora decía que cuando nos operan a nosotros, ¿verdad? Estamos muy preocupados después a ver cómo va a quedar la cosa, cuánto vamos a tardar. ¿Cuántos días voy a tener que ir? Exacto. Pues sí. En el caso de los animales de compañía, ¿cuál es la importancia de esta rehabilitación? Porque claro, normalmente nos la damos, ¿eh? No se da. Operado y para casa, ¿no? Y la campana. No se da, pero tú te gastas 2.000 euros en una prótesis de cadera, por ejemplo, y luego el perro sigue cojeando, y ahí entonces sí que toma importancia. Entonces dices, joder, me lo he gastado y ahora qué. No, al final yo siempre digo lo mismo, o sea, la rehabilitación, de su propio nombre que dice, es rehabilitar, o sea, es volver a la función. Entonces, obviamente hay casos y casos, pero al final lo que intentamos después de una operación, cuando ha habido un daño en un músculo, en un hueso, en lo que sea, lo que intentamos es volver a esa función que hacía anteriormente. No es lo mismo un perro que, por ejemplo, es un perro sedentario que lo que hace es ir a la calle 2 veces al día y volver, que un perro que hace deporte o van cada fin de semana a la montaña. Entonces, al final es intentar volver a lo que estaba haciendo anteriormente. Es un poco la idea de darle esa importancia, de decir, vale, me acabo de operar a mi perro y que a ver cuánto tiempo va a volver a hacer lo que hacía anteriormente. Tú has tocado un tema que a la mayoría de la gente que tiene animales y que se queja de que no hay una seguridad social para animales, por ejemplo, le preocupa al final, seamos sinceros, o sea, es el tema económico. Sí. El tema económico, claro, si te vas a gastar, dices, no, una rehabilitación, ¿para qué? Si total solo hace esto, hace aquello. Claro. Pero es lo que tú dices, si después hay que meterle una prótesis que vale 2.000 euros, ¿qué? Claro. Hostia, eso... ¿Hay diferencia? ¿Cómo era aquello? ¿Diferencia entre...? No, los diferentes... Que supongo que hay distintos tipos de rehabilitación según el distinto tipo de intervención. Exacto. Porque no es lo mismo intervenir huesos dentro de los huesos, los distintos tipos de huesos, largos, cortos, vértebras y demás, claro. O trabajar ligamentos, o trabajar tendones. Exacto. Incluso me vas a permitir que adelante algo. Hay patologías que no necesitan una intervención. Exacto. Y solo con rehabilitación podemos recuperar al animal. ¿Nos puedes abrir un poquito de luz? ¿Nos puedes dar un poquito de luz sobre esto? Sí, mira, al final nosotros, por ejemplo, en nuestro abordaje y el abordaje del veterinario rehabilitador aquí es un poco dar luz a este mundo tan abierto que es, ¿no? Entonces, hay perros que, por ejemplo, nos vienen y sí o sí esa patología se tiene que resolver con una cirugía. Pero si esa patología, por ejemplo, vamos a poner un cruzado, ¿vale? Que muchos perros tienen lesión de cruzado. Rotura de ligamento cruzado, ¿qué quiere decir? Que es como las lesiones de los futbolistas, dentro de la rodilla. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, tú puedes tener una lesión de cruzado en un perro súper joven que se le acaba de romper y dices, está la rodilla muy inestable, que es que va súper cojo, vete al trauma, lo operan en una semana y generalmente la respuesta es buena. Pero si se rompe un cruzado, un perro mayor, con sobrepeso, que encima tiene artrosis de cadera en la otra pierna, claro, ahí la cirugía probablemente no saldrá tan bien o repararás esa patología, pero lo otro lo sigue llevando, habrá sobrecargado todo el otro lado y entonces, claro, la cirugía aquí quizá, entre comillas, entonces muchas veces lo que hacemos nosotras es recibimos a este animal, vemos cuál es su estado en ese momento de molestia, vale, va cojo de aquí, pero le duele allá, pero la sobrecarga en este lado, e intentamos como meter en un plan para intentar ir
reeducando toda esa zona. Y entonces ahí muchas veces asesoramos de si, pues mira, espérate un poquito la cirugía, déjame que lo prepare para luego la cirugía, o no, mira, vete en cirugía ya, pero vamos a empezar a trabajar estas zonas. Entonces a veces es un poco, nosotros somos como la que cogemos el puzzle y lo vamos armando para ir buscando ese objetivo. Me gusta mucho porque lo que estás explicando es esa visión global del animal. Exacto, sí. Que muchas veces cuando vemos cojear a un perro de la extremidad posterior derecha, no somos conscientes que resulta que es que estamos sobrecargando el otro lado, o a lo mejor tenemos un problema de brazos, o a lo mejor tenemos un problema de columna. O sea que es una visión muy integral y supongo que eso es la base. Claro, es que no puedes separar, por ejemplo, en una cirugía, tú quieres reparar un hueso que está fracturado. Pero para llegar a ese hueso fracturado tienes que abrir piel, tienes que abrir músculos, tienes que a veces tener que diseccionar músculos o incluso cortarlos. Claro, y a veces dicen, haces la radiografía y ves, vale, el hueso está soldado. Perfecto. Ya está. Bueno, pero quizá tienes una adherencia en el músculo, quizás ese músculo se ha contracturado y se ha cortado. Pues eso hay que también repararlo, y hay veces que se repara mal. ¿Me puedo explicar? Y tanto. Vale. Sí. Tú puedes tener en el proceso de reparación, ¿no? Como una herida, ¿no? Tú te haces un corte, vienen las células, cortan hacen las plaquetas, vienen, cierran la herida, que no sangre más, y van corrigiendo hasta que vuelve el tejido nuevo y ya lo tienes todo listo. Eso pasa en hueso, en músculo, en tendones, en todos los tejidos que hay. Cada uno tiene sus tiempos, está claro. No es lo mismo reparar piel que lo que tarda en cicatrizar un nervio, por ejemplo, que puede tardar de hasta un mililitro, hasta 1 milímetro por día. Es muy lento el proceso. Entonces, dentro de ese proceso, si nosotros lo que ayudamos también con masajes, con diferentes terapias, es a que esa reparación sea correcta, por ejemplo, en el movimiento que hace ese nervio o en el movimiento que hace ese tendón. Y hay veces que si no haces nada, que si solo haces el reposo y esperas a que cicatrice el hueso, todo eso hace como un mejunje y no acaba de repararse como realmente interesaría para la función que hace. Y acaba teniendo repercusiones en el animal a la hora de movilidad y demás. Exacto, pues restricciones de movimiento, por ejemplo, un codo que antes hacía extensión y flexión completas, se queda a este punto. Claro, y claro, nosotros eso hay que... a ver cómo encuentro la palabra, como tutores del animal, ¿lo he dicho bien? Es que aquí hay que tener mucho cuidado. Como tutores del animal, la mayoría de las veces, bueno, siempre no nos enteramos de esto. O sea, es que no tenemos ni puñetera idea. Pero es normal. No, el perro ya anda bien o lo que sea, ¿sabes? ¿Sabes quién lo entiende? Quien ha tenido una fractura. Sí. Quien se ha roto un hueso o le han operado un hueso entiende perfectamente que luego ha tenido que hacer rehabilitación. Sí. ¿Vale? Sí, una extremidad, cuando dejas de moverla, pierde musculatura, pierde seguridad, pierde estabilidad. Vale, pues entonces, basándonos en eso, ¿cómo se prepara una rehabilitación? Pues, a ver, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una que me gustaría mucho preparar más de lo que me llega, que es la artroplastia de cadera. La artroplastia de cadera es cortar la cabeza del fémur cuando hay mucha artrosis para quitar ese dolor en esa articulación. ¿Vale? Entonces, el perro deja de tener cadera en sí, ya no articula el hueso del fémur con la pelvis, pero se sujeta todo con músculos. Ok, muchas veces cuando se propone esa cirugía es porque el animal lleva mucho tiempo cojeando, con dolor, que le quitas el antiinflamatorio y vuelve a cojear, y al final haces la radiografía, ves que tiene una artrosis de 1000 demonios y dices, mira, cortamos la cabeza del fémur y al menos le quitamos ese dolor. Pero claro, puede pasar que ese animal lleve, pues yo qué sé, meses o años con ese dolor en la cadera, controlándolo quizá con antiinflamatorios, pero entonces ¿qué habrá hecho ese animal? Igual que tú cuando vas cojo unos días, ¿qué haces? Te apoyas más en la otra pierna. Entonces, ¿qué? Ese animal durante mucho tiempo largo ha estado sobrecargando otra zona, entonces ha modificado lo que llamamos patrón de marcha, y entonces ya no apoya tanto, no hay tanto músculo, no hay tanto rango de movimiento, porque le duele. Entonces, vale, hacen la artroplastia, se corta la cabeza del fémur, pero luego sigue cojeando. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo se ha adaptado a claro. no esto. Entonces, en estos casos
yo, por favor, a mí me gustaría que tanto desde la parte veterinaria, desde el veterinario generalista, que con todo su amor le propone esta propuesta, pero que muchas veces pues, no tienen en cuenta esto, pues no viene de una semana o de 2 semanas intentar preparar un poco todos esos tejidos para que luego la cirugía va a ir mucho mejor. De hecho, hay muchos estudios clínicos que dicen que si hay más masa muscular, que si hay un tratamiento de las adherencias del glúteo, de los glúteos que sujetan la cadera, pues hay mucha mejor respuesta. Entonces, si me los mandan antes, yo puedo trabajar con masaje, con diferentes terapias y luego hacer la cirugía. Van muchísimo mejor. De unido, ¿eh? Bueno. Estoy por no operarme yo ya, ¿eh? No, y no somos, o sea, aquí quiero decir que no, nunca, o sea, si necesito la cirugía, somos las primeras que lo decimos, ¿eh? Vale. No, eso pero que quede claro. Una cosa es la cirugía de urgencia, socorro por Dios, fíjate, sí, claro. Hombre, claro. corre peligro la vida del animal. Sí, sí. Y yo lo que siempre les explico a mis tutores y les digo, pues ya que vamos a preparar una cirugía, la vamos a preparar con todas las garantías. Claro. Total, puestos a hacerla, la vamos a tener que hacer, pues como no corre prisa, a lo mejor sí que la podemos preparar. Y me parece súper interesante. Tema de prisas, como siempre. Un pequeño paso por encima con el tema de lo de la displasia. ¿La displasia se puede prevenir o sí, o sea, algún tipo de cosas de estas? Mira, la displasia a nosotros nos vienen muchos animales jóvenes, entonces la displasia no deja de ser que 2 articulaciones no articulan correctamente, ¿vale? Entonces, eso puede pasar por 1000 factores genéticos, de crecimiento, de nutrición, que no me voy a meter, pero está claro que si hay una displasia, por ejemplo, yo las displasias de codo casi siempre van por cirugía, porque van muy bien, la mayoría de veces. Entonces muchas veces nos vienen displasias de codo posquirúrgicas. Ahí, sobre todo yo decir, controlar mucho el crecimiento, controlar mucho el impacto, actividades fuertes en perros jóvenes. Si acabas de adoptar un cachorro que tiene 4 meses y ya te lo quieres llevar a correr, no. El cachorro tiene que ser cachorro hasta el año de vida. Socializar, juegos propioceptivos, obediencia, pero llevártelo a correr por la playa, en bicicleta, todo esto hasta que no esté madurativamente formado. Porque si no, un impacto fuerte o cualquier cosa te puede alterar el cartílago de crecimiento y ¡pam!, más riesgo de displasia. Vale. ¿Tú tienes alguna pregunta más? Porque si no, yo le tengo una final, ¿eh? Yo tengo una que me apetece mucho preguntar y es cuando tenemos un yayito, ¿sí? Vale. Perros y gatos, sí, porque los gatos también se pueden rehabilitar, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. ¿Es conveniente prepararlo y ayudarle con fisioterapia? ¿Se puede hacer algo para tratar de evitar todos estos productos, bueno, los antiinflamatorios y demás, que son muy útiles, evidentemente, pero claro, no es lo mismo medicar a un perro de 3 años que a un yayito de 16? A ver, ahí depende del dolor que tenga. Yo, por ejemplo, si tienen muchísimo dolor, de alguna forma hay que aliviarles ese dolor de forma rápida, porque si no, no nos van a permitir avanzar en el proceso de rehabilitación, porque al final lo que buscamos es que el animal, por sí solo se mantenga bien, porque si no, a mí no me interesa un perro, bueno, iría muy bien, pero no es la idea, de que venga todas las semanas hasta el resto de sus vidas a rehabilitación, no es la idea es ir espaciando y llegar a un mantenimiento. Entonces, si a veces no controlas el dolor de inicio, a veces sí que me apoyo en antiinflamatorios y tal, pero mientras vamos empezando con la rehabilitación. Y luego, a medida que vamos avanzando en el proceso de rehabilitación, voy quitando, a ver cómo responde. Entonces, muchas veces me dicen, está igual que como estaba. Y digo, vale, pero ¿estás dando antiinflamatorio? Y dicen, no, hace 2 semanas que no le doy. Y digo, pues eso es que está mejor. A mí me gusta saber esa feedback, porque si se mantiene bien o más o menos igual a nivel de movimiento, pero ya no toma antiinflamatorios, ya es una mejora. Y ahí vamos viendo. Pero sí, yo, bueno, en el centro yo siempre digo, es un geriátrico. ¿Sería posible entonces recomendar a los tutores de perros mayores hacer un mantenimiento? Es decir, igual que nosotros vamos a hacernos un masaje para las contracturas de las cervicales o de la espalda o de las lumbares y tal, y vamos una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿sería interesante hacerlo con nuestro animal de compañía? Definitivamente sí.
Sí, sí. O Bueno, sea es que yo tendría ya que empezar a planteármelo, ¿no? Sí, no, puedes ir, no por sé el, si por el tema vosotros por el tema comparativo. Sí, me tratáis. estoy planteando poner un box y contratar a un fisioterapeuta y hacer tratamientos Y que vaya. duales. Hostia, qué chulada. No, me lo estoy planteando. Marina, me ha quitado una de las dos preguntas que yo te iba a hacer, así perdón. que como lo ha hecho ella, me parece fenómeno, pues nada, tenemos que terminar aquí. Vale. Oye, te agradezco mucho lo que nos has contado y que tengamos un poquito en cuenta eso, sobre todo lo que acaba de decir ahora María, de que en esa tercera edad, ya podéis ver que algunos estamos mejor que otros, hay que tener cuidado con los animales de compañía y ese tipo masaje, no exactamente, pero igual hay que tenerlo en cuenta si lo que estamos buscando realmente es su calidad de vida, porque al final es de lo que se trata, ¿no? O sea, para ¿Puedo eso... ser un poco perversa? Sí, pero muy corto. Pues vamos a mirar su calidad de vida y además nos vamos a ahorrar pasta. Eso también, eso no es perverso, eso es efectivo. Los antiinflamatorios son muy caros. Ya lo creo, ya lo creo. Y además, Marina. un inciso, viven más cada vez Sí. los animales. Ah, perdón. Sí, Por sí, un sí. momento, cuando lo has dicho así, digo gracias. Nos vamos a ver en el próximo programa. Gracias Marina, gracias María. Muchísimas gracias. Me he a ti. confundido, ¿eh? Y nos vemos en la siguiente entrevista, que no os voy a decir de qué caray. Ya lo veréis. Muy interesante. Hasta la próxima.